A ver, este les dice, un CD-ROM de 6 centímetros de radio gira con una velocidad de 2500 revoluciones por minuto. Si tarda en pararse 15 segundos, calcula el módulo de la aceleración angular, donde ahí tenemos una respuesta, vamos a ver si llegamos a esa respuesta, las vueltas que da antes de detenerse y el módulo de la velocidad angular. Bastante, en realidad bastante sencillo, no es muy complejo. Lo que tenemos acá es aplicación de fórmulas, nada más. Sí, entonces, como ya saben, esto les voy a cargar tranquilo, les voy a cargar a YouTube, entonces vamos, quiero que pongan atención de cómo lo iríamos resolviendo. Entonces, primero, vamos a ir identificando los datos que nos vaya dando este problema. Sí, los datos que nos da este problema va a ser el radio, que son 6 centímetros, la velocidad angular inicial sería en este caso, que son 2500 revoluciones por minuto, y el tiempo que les va a dar de 15 segundos. Esos son los datos que tenemos en este ejercicio. De aquí lo que podemos hacer es transformar unidades para empezar. Vamos a transformar unidades. Todas las unidades que yo requiera para este ejercicio lo vamos a ocupar en el sistema internacional, es decir, metros, segundos, y bueno, serían kilogramos si tuviésemos masa. Pero bueno, en este caso las revoluciones tenemos que transformarlas a radianes. En primer lugar, el radio, transformar el radio, pues sencillo, tendríamos que dividirlo entre 100. Tendríamos 6 entre 100 que nos va a dar 0,06 metros. Y las revoluciones por minuto vamos a transformarlo a radianes por segundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a ir haciendo en esta parte de acá? Las revoluciones tendría que hacer la transformación, ¿no? Que una revolución equivale a 2 pi radianes. Y por último, que un minuto equivale a 60 segundos. Lo que me dé al resolver eso, pues tendría que hacer el producto, ¿no? Los 2500 multiplicado por 2 por pi, que sería 3,14, y todo esto dividido entre los 60 segundos. Nos va a dar 261,7. Estos serían radianes por segundo. Entonces tomen en cuenta lo que les indico acá. Que las revoluciones por minuto implica una velocidad angular. Tomar en cuenta eso. ¿Sí? Una velocidad angular, siempre que ustedes vean revoluciones por minuto, o el RPM, que es la abreviatura, va a ser una velocidad angular. Dependiendo de los datos, vamos a tener si es inicial, si es final, si es lo que sea que tengamos ahí. Y bueno, los segundos no sería necesario cambiarlos porque lo tenemos en las unidades necesarias. Y de aquí lo que vamos a hacer es ir resolviendo según los datos. ¿Sí? Para un principio nos pide la aceleración angular. Un dato que nos hace falta acá, que está, bueno, implícito en el enunciado, que nos dice si tarda en pararse. Eso implica que la rapidez angular final va a ser cero. Sí, es decir, que se detiene el objeto. Bueno, en este caso el CD. Y nada más lo queríamos ya acá es el aplicar. Esa es la velocidad final, disculpe, lo interrumpa. Exactamente. Bueno, si quieren le pongo con el subíndice F para que no se Sí, confunda. sí. Normalmente, como les había dicho en algunos casos, cuando se habla de rapideces finales o velocidades finales, no se le toma el subíndice F, simplemente se lo pone con la inicial nada más. Ah, ya. Pero se sobreentiende que es eso, ¿no? Pero bueno, si ponerlo no hay ningún problema. De ahí ya tendríamos que analizar qué fórmula nos va a servir y ocupar cualquiera de las fórmulas que nos sirvan, ¿no? Para este caso, la fórmula que me puede servir es la siguiente. Tengo que la rapidez angular final es igual a la inicial más aceleración angular
por tiempo, miren. De esta fórmula que les acabo de poner acá. ¿Qué datos dispongo y qué datos no dispongo? Dispongo de todos los datos excepto la aceleración angular, que de hecho eso es lo que me está solicitando en el problema. Por lo tanto, lo que haría es despejar. Tendría que la aceleración angular es igual a la rapidez angular final menos la rapidez angular inicial dividido entre el tiempo. De ahí nada más reemplazar datos y obtener resultados, ¿no? Al reemplazar datos tendría que la rapidez angular final era 0, la inicial era 261.7 y el tiempo era 15, si no estoy mal, sí, 15. De aquí tendría que hacer la resta y la división, nada más, bueno, tendría que 0 menos 261.7 me da lo mismo con el signo negativo, nada más dividido entre 15, que eso me va a dar 17.44. Sí, esto sería radianes por segundo al cuadrado. Miren la respuesta que yo tengo y la respuesta que me da el problema. Bueno, acá me falta el menos, nada más. Miren la respuesta que me da el problema. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Quiero que me indiquen cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro. En la respuesta del problema me da menos 5,55 pi radianes por segundo al cuadrado y yo saqué menos Por, 17.44. mire, será por la fórmula que no No, lo elevó al cuadrado. no. La fórmula está bien, No, el proceso está correcto. la respuesta la una la tiene con pi, o sea, le Muy multiplicaría bien, por pi. perfecto. Entonces, o en su defecto dividiría entre pi el 17.44 y llegaría a la respuesta. Básicamente lo mismo que nos dijo Dan. Perfecto, muy bien el comentario. Entonces, si yo multiplico, por ejemplo, el 5.55 por 314, me da como resultado 17.43. Aproximadamente lo mismo que estamos obteniendo acá. Entonces, lo que quiero que tomen en cuenta es eso. La respuesta las pueden expresar en función de pi también. ¿Qué es lo que yo hubiese hecho para obtener la respuesta de esa manera? Simplemente en la transformación de la velocidad angular inicial, solamente multiplicarle por 2 y dividirlo para 60 y dejarle en función de pi el valor. Entonces hubiese obtenido una velocidad angular inicial en función de pi. Y con eso llegaba la respuesta tal cual como nos pone ahí. Pero no es ningún problema hacerlo de la una o de la otra manera. Al fin y al cabo las respuestas son equivalentes. ¿Sí? Las respuestas ahí son equivalentes. Entonces ya tenemos el primer literal, el literal A. Sí, ya tenemos el literal A. Nada más que eso. Como ven, es aplicación de una fórmula, nada más. Y si hacemos los demás literales que nos pone ahí, pues sería algo bastante parecido. Sí, aplicaciones de fórmulas, nada más. Sí, entonces ya tenemos el literal A. Vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. Acá, para el literal B, ¿qué tendría que hacer acá? Para el literal B nos pide. Anda, Camila. Anda. Para el literal B tenemos, nos dice las vueltas que da antes de detenerse. Básicamente lo que nos está preguntando ahí es ¿cuál es el desplazamiento angular? Simplemente, sí, el desplazamiento angular. Ya, a ver, voy a borrar todo esto, entonces no sé si pueden hacer una captura. Mire, profesor, una pregunta. Entonces ahí se aplicaría la fórmula de módulo igual a velocidad inicial al cuadrado más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Casi como me dijiste, pero en el principio no es al cuadrado. Al Pero principio sí, no es al cuadrado. Ah, ya, me equivoqué. sí. Pero de hecho esa fórmula es la que aplicaría. Pero como les digo, ya vamos a continuar, entonces por favor, una captura, como les digo, una fotografía, lo que sea para continuar, porque voy a borrar esta parte para, para hacer lo demás. Ya, sí, entonces, para el literal B, necesito o me está pidiendo el desplazamiento angular.
Entonces, para eso necesito calcular con la fórmula del desplazamiento angular. Simplemente aplicaríamos esa fórmula, nada más. Vamos a bueno, voy a borrar esta parte de acá para tener espacio. Entonces me hacen acuerdo el resultado de acá, que era 17.44. Ya, a ver entonces. Para el literal B, tenemos, bueno, le voy a poner acá la aceleración era 17.44 radianes por segundo al cuadrado. Negativo, ¿no? Entonces, lo que haría es aplicar la fórmula, justamente como nos estaba indicando. Tendría que el desplazamiento angular va a ser igual a la rapidez angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Todos esos datos dispongo, si se dan cuenta. Dispongo de la rapidez angular inicial, dispongo del tiempo y ya sé la aceleración angular y el tiempo de la misma manera. Reemplazar datos, nada más que eso. Tendría que, esto es igual. La rapidez angular inicial tendría que era 261.7. El tiempo es 15. De ahí tendría más un medio de la aceleración, que la calculé que es menos 17.44. Y por 15 elevado al cuadrado. De ahí tendría que resolver este producto que obtenemos ahí. Vamos a ver cuánto nos sale. 261.7 multiplicado por 15 nos da 3.925.5. Y de ahí tendría que restarle lo que me den el otro producto, porque tengo con signo negativo. Entonces tendría un medio multiplicado por 17.44 multiplicado por 15 elevado al cuadrado. Nos va a dar 1962. Sí, 1962. Y de ahí, bueno, ya por último tendría nada más que hacer la resta entre estos dos valores. Y voy a obtener el resultado de 1963.5. Estos serían radianes. De la misma manera como hace rato. Acá lo tengo diferente a la respuesta que me da el ejercicio, debido a que allá está en función de pi, yo no lo estoy haciendo en función de pi, yo lo estoy haciendo multiplicado al pi. Entonces, si yo este 1963 lo divido entre el 3.14, me va a dar el valor bastante cercano a lo que tenemos ahí. ¿Sí? Y de ahí, bueno, ya tendría que pues hacer lo que les estoy mencionando, ¿no? Ahora, para ver el número de vueltas, ¿qué hago para ver el número de vueltas? ¿Quién me responde eso? ¿Cómo hago para hacer el número de vueltas? Teniendo Se ese ángulo. agarraría el desplazamiento ¿Ya? por 2 pi radiones. ¿Por o para? Disculpe, para. Sí, ya muy Entre bien. 2 pi radiones. Muy bien. Entonces tendría que dividir este desplazamiento angular entre 2 pi radianes, que equivalen a una vuelta. Perfecto, muy bien. Simplemente tendría que hacer eso, justamente eso que me está mencionando. A los 1963.5 tengo que dividirlo entre 2 pi nada más. Sí, entonces serían 6.28, que nos da 312.6 vueltas. Entonces, esto de aquí es equivalente a 312.6 vueltas. Al hacer la respectiva división, como les estaba mencionando, así la división de 2.963 entre 312, entre 2 pi radianes. Ya nos da los 312,6. Ya tenemos el literal B. Bueno, obviamente va a variar tal vez entre las respuestas por los decimales que se usen o por las aproximaciones respectivas que se vayan haciendo.
Pero ven, son valores variables que varían en muy poco, en décimas, por lo general. ¿Sí? Ya, de aquí, igual, bueno, igualense con esto. Tendríamos que hacer el literal C. Para el literal C nos pide el módulo de la velocidad angular para t igual a 10 segundos, nada más. Vamos a hacer ese literal C. Sí, igualense con esto que les puse acá en la pizarra para poder borrar esa parte y continuar con el literal C. Prácticamente algo muy parecido a lo que podríamos, lo que hicimos en el primer literal. Solo que en lugar de calcular la aceleración, que ya la tenemos, de hecho, lo que queríamos es calcular la velocidad angular final con el tiempo que nos da ahí de dato. Nos ocuparíamos la misma fórmula que ocupamos en el literal A. Nada más que eso. Sí, entonces, igual, como les decía hace un momento, hagan una captura de esto, una fotografía para poder continuar con el tercer ejercicio. Ya, vamos a ver el tercer ejercicio. El tercer literal, perdón, el literal C. A ver, entonces para el literal C, bueno, todo esto ya no necesitaría ninguno de estos datos para el literal C. A ver, vamos a continuar. El dato que sí necesitaría sería la aceleración, que ya lo tengo ahí. A ver, entonces para el literal C. Para el literal C me pide el módulo de la velocidad angular. Entonces tendría que la velocidad angular es igual a la inicial más aceleración angular por el tiempo. De ahí dispongo de todos los datos excepto de lo que voy a calcular. Tendría que la velocidad angular inicial era 261.7 más, de aquí tendríamos menos 17.44 multiplicado por el tiempo que para este caso nos está dando que es 10. Y de ahí, bueno, ya resolver esto no sería mucho problema, que sería 261.7 menos 174.4. Y de ahí tendría que nos da como resultado la resta entre estos dos valores, 261.7 menos 174.4, que nos da 87.3. 87.3 radianes por segundo. Lo mismo que les indicaba hace un momento. La respuesta está en función de pi, entonces si yo quiero ponerlo de esa manera, pues a este valor lo divido entre 3.14 y lo podría expresar exactamente igual como está allá. Así que nos da 27.8 más o menos, haciendo con el valor que está acá. Sí, debido a las aproximaciones nada más. Sí, con aplicación de fórmulas, nada más. Aplicación de fórmulas. Si saben bien las fórmulas, pues lo demás solamente es aplicación de fórmulas. Sí, y ya tenemos los tres literales para este ejemplo. Creo que a varios nos fue mal en la prueba porque nos faltaba el razonamiento de las fórmulas, ¿verdad? Ese fue el problema. Claro, muchos Todo nos explicaron parte eso. de las fórmulas. No, pero fino, ahora sí se están teniendo súper chévere. Sí, si las fórmulas las tienen muy claras, pues lo demás es simple aplicación de fórmulas. Tienen que identificar bien los datos y simplemente reemplazarlos. Nada más. Si tienen bien identificados cuáles son los datos, pues de ahí lo demás es sencillo, no es mucho problema. Una pregunta, profesor. Uno puede agarrar de las tres fórmulas o tres a este tema. Uno podría aplicar cualquiera para sacar el módulo de la velocidad angular o las vueltas en detenerse, depende de cómo uno las aplique, ¿verdad? O sea, depende de que el cambio que uno haga, ¿cierto? ¿O no? Va a depender más que todo de los datos. ¿Sí me entiendes? Va a depender Sí, de los datos que dispongas. Si dispones de los datos necesarios para la una fórmula, pues ocupas la una fórmula. Si ya. dispones de los datos necesarios para la otra, pues ocupas la otra. Por ejemplo,
yo en un principio no podía ocupar la segunda fórmula o la que ocupamos para la literal B, ya que no disponía dos de los datos necesarios para resolver esa fórmula. Claro. ¿Sí? Por esa razón no podía ocupar esa fórmula. Entonces, si no dispongo de dos datos, pues ocupo otra. Tengo tres posibilidades. Entonces, dentro de las tres posibilidades va a haber una en la que solamente un dato sea el desconocido. Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que darse cuenta. ¿Cuál de las tres fórmulas solo tengo un dato desconocido? Y esa es la que aplicaría, independientemente, por último, de lo que me esté pidiendo, porque me puede pedir algo y en la fórmula que yo estoy aplicando no está ese dato. Pero en esa fórmula, al resolver esa fórmula, me puede servir para obtener el dato que me hacía falta para la otra fórmula. Entonces, así voy obteniendo los datos necesarios. Claro, ¿Sí? entonces no importa el orden de las preguntas de lo literal, lo que importa es de los datos que usted nos da y de la fórmula que vamos a aplicar, o sea, contarles que nos Perfecto. falte un solo Perfecto. dato, ahí vamos en ese orden, ¿no? Perfecto. Exacto, muy bien. Si solamente les falta un dato y pueden aplicar esa fórmula, pues tranquilamente se puede ir en orden. Pero si para aplicar esa fórmula no tienen los suficientes datos, pues tienen que aplicar las otras fórmulas para ir obteniendo los datos necesarios. Solo son tres fórmulas, entonces no es Tan la mayor complicado. complicación. Sí, solamente son tres fórmulas, no son más que eso. Si fuesen más fórmulas, pues sería más complicado, pero solamente son tres. Y son las mismas prácticamente en forma que lo de que era movimiento rectilíneo uniformemente variado. Solo lo que cambia son por magnitudes angulares. La única diferencia es esa, pero las formas de las fórmulas son exactamente iguales. ¿Sí? Ya, Bien, entonces, aquí va. vamos a ver el siguiente ejemplo que les tengo acá. Bueno, acá nos pide un poquito más de cosas, pero en realidad son bastante parecidas a lo que tenemos, ¿no? Es bastante parecido a lo que tenemos. Sí, vamos a ver acá qué nos pide. A ver, nos dice, un coche con unas ruedas, un coche con unas ruedas de 30 centímetros de radio acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 5 segundos. Calcular. El módulo de la aceleración angular. Vamos a ver. Primero, nuevamente vamos a identificar datos. Entonces, los datos de los que dispongo en este momento van a ser los siguientes. Dispongo del radio, que son 30 centímetros, que esto equivaldría a 0,3 metros. Y también dispongo de la velocidad inicial, que es 0, y la velocidad final, que es 100 kilómetros por hora. Sí son, perdón, 100 kilómetros por hora. Ya. Una pregunta, hay que hacer el factor de conversión a los 100 kilómetros por hora, ¿no? En metros De, sobre segundo, ¿cierto? sí. En la final, de hecho, sí. En la inicial no es necesario debido a que es 0, ¿no? Entonces 0 kilómetros por hora va a ser exactamente igual a 0 metros por segundo. Entonces aquí no sería necesario. ¿Cómo hago ese factor de conversión? Lo divido entre 3.6, como les había mencionado varias veces. Entonces eso nos va a dar 27.8. 27.8 metros por segundo. Ya tengo transformados a unidades del sistema internacional. Sí, ya está transformado al sistema internacional. De aquí lo que tendría que hacer es obtener las respectivas variables en datos angulares. Sí, en datos angulares. Recuerden, ¿cuáles son las conversiones?